Buenas tardes, compañeros. Vamos a dar inicio a la clase de hoy con el control de la asistencia. Albino. Presente, profe. Ok. Casas. Presente. Sí. Cruz. Presente. Sí. De la Luz. Presente. Sí. Flores Arellano. Presente. Sí. Flores Huerta. Presente. Ok. Flores Pérez. Presente. Sí. Gallego. Presente. Sí. González Merino. Grapaín. Iselo. Ok, gracias. Esperemos que pueda entrar. Labrada. Presente. Sí. León. León Galicia. Presente. Luna. Chorro. Presente. Sí. Martínez Jaime. Presente. Ribeira, ahora rectificamos. Martínez Rodríguez. Martínez Rodríguez. No. Meléndez. Presente. ¿Ah? Parada. Presente. Sí. Peláez. Peniche. Presente. Sí. Pérez Toriz. Presente. Ok. Potenciano. Reyes Soriano. Presente. Sí. Rodríguez Rosales. Presente. ¿Ah? Romero. Presente. Sí. Rubio. Profe, Jos no tiene internet. ¿Cómo es? Jocelyn no tiene internet. Rubio. No tiene. Ok. Sánchez López. Presente. Sí. Sánchez Villegas. Presente. Rectifico. Por si Profe. alguien de los que no encontré de inicio se incorporó, díganme. Profe, Siempre no me mencionó otra vez. de nuevo, pero ahí está. Perfecto. Bien. Ustedes siempre recuerden que tengo que voltear la hoja. González Merino. Presente. Sí.
Rafaín, Profe, bueno, estoy tratando de comunicarme con él, pero creo que no puede entrar. Entonces, de hecho, creo que la pasada tampoco entró. lleva 3 Creo que es consecutivas con porque, esto. ajá, sí, creo que es porque no ha pagado su internet. A ver. Y Celo tampoco ha entrado, ¿no? Ok. Luna, Peláez, Potenciano, si alguien se incorpora, pues lo vemos más adelante. Bueno, he estado revisando tareas. Hay algunos casos aislados, pero existen que no están entregando trabajo, eso es preocupante. Aunque se pusieran y hicieran un proyecto bien hecho, si no hay trabajo, los trabajos dan el 50%, lógicamente pues no habría pase, ¿verdad? Entonces, no se descuiden con eso y suban sus trabajos. Puede que tengan errores, puede que tengan señalamientos, pero no dejen de entregar. Bueno, hoy vamos a ir adelante con el marco metodológico. Ya todos ustedes tienen un avance en la medida en que vieron el video, prepararon su marco. Eso nunca queda perfecto al primer intento. Siempre, y dependiendo de quién lo lea, pues siempre hallará cosas que señalar. Pero yo creo que ya hay información de cuáles son los elementos principales que lleva el marco metodológico, que una vez que lo revisemos y le señalemos, pues van a poder arreglar con facilidad y ya tendríamos un capítulo más avanzado, ¿verdad? Yo quiero usar una hora hoy para revisar posible 2, no sé si puede hacerse algo más, marcos de lo que ustedes subieron. Incluso los voy a hacer anónimos, no voy a decir de quién son, pero la intención aquí no es balconear a nadie, sino que ustedes vean cuáles son los errores que se cometen y si ustedes lo tienen también, pues lo resuelvan. Entonces, después de esto vamos a tratar de empezar con el problema del procesamiento de datos, que tiene sus detalles, tiene sus complejidades y que van a tener ustedes que realizar porque hay un ejercicio en el que van a crear 2 tablas y 2 gráficos y obviamente pues hay que entrenarlos para eso. Entonces voy a tratar de proyectarles uno de los marcos metodológicos que ya me entregaron. Sé que ahí lo están viendo. La letra creo que está de tamaño aceptable para que lo puedan. Un detalle que vi en los
trabajo que estuve revisando es que ya se les entregó la primera parte. Esa primera parte, por ejemplo, tiene señalamientos de título, pero el título sigue igual. Entonces, creo que tenemos que ir llevando esto para que no se acumule todo al final. Y ya ese título tiene que estar bien hecho. Este parece que ya fue modificado o quedó bien de inicio, no lo recuerdo, pero bueno. Ejercicio de fortalecimiento de cuádriceps y electroterapia para la gonartrosis en el CRI de San Pedro Cholula, Puebla, 2020-2021. No tengo ningún problema con eso. Fíjense, después de esto viene capítulo 3, marco metodológico. Encuentro con mucha frecuencia que este acento de aquí no está. Y ahí va un acento. Cada vez que ustedes vean en su revisión que aparece algo marcado así, generalmente es porque falta el acento. Voy a ponerlo con un color más intenso para que se vea mejor allá en la proyección. Vamos a ponerlo así. Y ahora sí se distingue, ¿verdad? Bueno, iniciamos aquí con una pequeña introducción de 3-4 líneas que nos dice qué se va a atender en el capítulo. Y tengo que recordarles que todo esto está en APA, tiene que estar en APA y por lo tanto es necesario que la letra sea Tiny Roman 12 y el interlineado sea doble. Aquí tengo Tiny Roman 12, el interlineado no es doble. Ustedes se fijan, estamos en 1 parece. Entonces, esto debía estar así. ¿Ah? Bueno. El otro detalle que el 90% no está respetando es la presencia de sangría aquí adelante. Nosotros tenemos que tener una sangría de primera línea en todo el trabajo, en todos los párrafos, cuando inicia el párrafo, que tiene 5 golpes de máquina, es decir, que si lo voy a hacer de manera artesanal, tengo que hacer esto. 1, 2, 3, 4 y 5. Y ahí se queda. ¿Ah? Bien, nos dice entonces la introducción aquí en este capítulo, describiremos, y fíjense en algo, vean lo que dice. Describiremos, se describirá. Hay que tener cuidado y leer lo que escribimos, porque si ustedes lo hubieran leído, yo me doy cuenta, o se hubiera dado cuenta enseguida, de que eso no podía ser así. Como no debemos escribir en primera persona, entonces esto ya no debe de estar ahí. Y decimos en este capítulo, se describirá la metodología que se va a emplear para poder alcanzar el objetivo planteado. Debía de decir aquí, se analizará. Cuando yo soy el que escribo, lo pongo en rojo, para que se vayan familiarizando con lo que hago, ¿no? Se analizará, y si aquí falta una letra, yo se la voy a colocar como es, con el acento y todo, y se la voy a marcar con algo, una sombra, puede ser amarilla, puede ser para que, pero la letra que está ahí va a ser roja porque fue la que yo puse. ¿Ah? Para que ustedes vean que lo que les voy agregando. Entonces, se analizará la forma en que se realizó. Tienen que tener cuidado y ver que cuando la máquina les marca por algo es, a veces no es muy específica, pero tengo que fijarme que esa palabrita no está bien escrita y arreglarla. Bueno, se realizó la selección de la muestra y el proceso estadístico. Pudiéramos haber agregado aquí el proceso estadístico mediante el cual se procesaron los datos y que permitió crear los cuadros.
gráficas que se muestran en el trabajo. ¿Okay? Siempre que terminemos el párrafo, el punto. Bueno, como este es el capítulo 3, todos los números que van aquí delante son 3. Entonces tengo el 3.1, que es diseño, y aquí vamos a ir a buscar detalles. Es decir, lo primero que yo tengo que poner es el enfoque. Y el enfoque me está diciendo que es cuantitativo. Ahora, algo importante, si el enfoque es cuantitativo, nosotros vimos ya aquí una exposición de ustedes sobre enfoque. Los elementos que tienen que estar presentes de manera esencial es esto, que los datos son numéricos. Y que eso pues nos va a permitir procesarlos estadísticamente y comprobar hipótesis. Y aquí me sobra una letra porque dice y llegara a varias conclusiones, o sea que esta no está. Su alcance es descriptivo. Yo tengo que ir al Hernández Sampier y ver bien cuándo un alcance es descriptivo y aplicarlo a lo mío. Dice que se describen las características de la lesión que causa la gonartrosis, así como también el cómo se ve afectada la vida del paciente y el abordaje fisioterapéutico en el tratamiento y calidad de vida que se le otorgará. Entonces, obviamente, yo aquí le hago así, le marco para que se acuerde que ahí va un acento, se le otorgará al paciente. Es experimental, ya que queremos comprobar los efectos que tiene la combinación del ejercicio de fortalecimiento de cuádriceps y electroterapia para una reducción en el tiempo de recuperación de un paciente. Tienen que revisar cuando una investigación es experimental. Las investigaciones experimentales son aquellas en las que nosotros, de manera profesa, movemos variables. Cambiamos, digamos, la intensidad de corriente que aplicamos 10 milivoltios, 20, 30, 40, para ver cuál tiene mejor efecto, por ejemplo. Eso es modificar una variable, ¿no? O sea, cuando yo intencionalmente modifico una variable, estoy haciendo un experimento. Por lo tanto, mi investigación es experimental. Si yo no hago nada, simplemente anoto lo que está, entonces no es experimental. Y es longitudinal. Bueno, las investigaciones pueden ser transversales o pueden ser longitudinales. ¿Cuándo es transversal? Cuando yo veo a los individuos una sola vez en un tiempo fijo, en un solo momento. ¿Cuándo es longitudinal? Cuando yo agarro un paciente y lo voy atendiendo y lo veo hoy que empezamos y lo veo 2 veces a la semana durante 3 meses, le estoy haciendo un seguimiento a ese individuo, le estoy anotando los datos para poder valorar cómo cambia o cómo actúa sobre esa persona el método que estoy utilizando, y entonces estoy haciendo un trabajo longitudinal, ¿verdad? Pero aquí me dice que ya se ejecuta en tal lugar, eso no justifica que sea longitudinal. Lo voy a ir marcando ya. ¿Ah? Entonces, hay que buscar si es longitudinal y por qué es, para dejarlo claro. Bien. Una vez que hemos hablado de enfoque y hemos hablado de alcance, y si hay otro tipo de señalamiento de estos que están acá, de experimental, de transversal o longitudinal, lo que sea, lo ponemos, ya tenemos el diseño. Nos vamos a ir a sujetos. ¿Qué tenemos que valorar en sujetos? 2 cosas: población, muestra. Fíjense en este detalle. Cuando valoramos aquí lo que escribió el dueño de este trabajo, dice, la población de objeto de estudio, de entrada ya este D no va ahí.
la población objeto de estudio estuvo, todo esto debiera estar en pasado, estuvo constituida por, es improbable que sean 30 los pacientes, ¿cierto? Pero bueno, yo tengo que ver a quiénes va a estudiar esta persona y entonces por ahí sacamos la conclusión. Supongamos que todos los pacientes que tienen, todavía no he precisado cuál es la gonartrosis, puedo encontrar un detalle aquí que me permita hacerlo. Bien, vamos a considerar que nada más que había en ese hospital 30 individuos que tuvieran gonartrosis, y de esos 30, que son la población en este caso, yo quiero extraer una muestra. Viene un problema aquí, y es que el dueño de este trabajo nos dice que en el periodo de tiempo desde el... Entonces, aquí yo debo decir, en el periodo de tiempo comprendido entre mayo del 2020 a mayo del 2021, no estaba muy bien redactado esto, ¿verdad? Ahora, la muestra en la ecuación resultó lo siguiente. Yo debo de poner obligatoriamente la ecuación que está ya en el trabajo, en el video. Debemos de poner allí la ecuación y debemos poner la sustitución. No obstante, este trabajo, aunque uno pone eso ahí, planta, está sustituida la ecuación. Existen métodos para no pasar trabajo y ahorrarnos hacer los cálculos. Bueno, fíjense en algo. El dueño de este trabajo no puso la ecuación, no sustituyó y después obtuvo un valor que vean ustedes cuál es. Obviamente es imposible que yo tenga una muestra de 0.002 personas, que a lo mejor es el dedo meñique de la persona que voy a estudiar y eso no me sirve, ¿verdad? De una persona. Entonces la muestra tiene que ser siempre un número entero. Les voy a mostrar cómo está en internet. Y no lo quité, yo creo que no. Aquí está. Miren, yo busco en Google, pongo así, calculadora de muestras, y me va a aparecer esto. Yo voy a trabajar aquí con un 5% de error, lo que hago es desplegar esto y mantenerlo al 5%. El nivel de confianza que voy a utilizar es del 95%, eso está establecido en el área de ciencias biológicas. Trabajamos para un 95% de confianza y un 5% de error. Y el tamaño de la población, aquí me dijeron que era 30, pues nada más que le doy clic a calcular y el sistema hace el cálculo y me dice que para un 5% de confianza, para de error y un 95% de confianza en una población de 30, la muestra que tengo que estudiar es 28. Eso se hizo usando la ecuación esta, que es la misma que está allá, aunque hay algunas letras que no son iguales, pero lo podemos hacer perfectamente. Para ahorrarme sacar toda esta cuenta, yo uso esto y ya tengo aquí el número resultante.
Estos detalles de qué cosa es N, qué cosa es Z, qué cosa es P, hay que ponerlos, porque se exigen a la hora de revisar la tesis que yo pueda interpretar lo que he sustituido aquí en la ecuación. Bueno, entonces esa es la forma de saber cuánto es la muestra que yo tengo que estudiar, la muestra representativa, o sea, el número de casos de 30 que habían, yo tengo que usar 28 para que mi muestra sea una muestra representativa. ¿Sí? Entonces, estábamos aquí. Ya después que yo haya dicho que la muestra es de 28 casos, ya he puesto la ecuación y todo eso que está allí, voy a decir los criterios y entonces le tengo que dar una entradita aquí. Después de resuelta la ecuación, se encontró que la muestra eran de 28 casos y para la selección de esa muestra se tuvieron en cuenta los siguientes criterios de inclusión y exclusión. 2 puntos y escribo esto. Criterios de inclusión. Todo aquello que yo considere que tiene que estar presente para que las personas puedan pertenecer a la muestra. Entonces, por ejemplo, aquí dice pacientes que pertenezcan al sistema de servicios del DIF, del CRI de San Pedro Cholula, Puebla, durante el periodo de tiempo, y volvimos a cometer el mismo error gramatical, comprendido entre mayo del 2020 y mayo del 2021, que presenten gonartrosis. Consideró que los pacientes podían ser de ambos géneros de edad y que tuvieran de ambos géneros y con una edad que oscilara entre 25 y 52 años. Si yo pongo de edad aquí, acá no tengo que poner de edad, porque eso, no sé si saben jugar dominó, pero eso en dominó se le llama capicúa. Es decir, no, o tengo que evitar, y eso van a verlo seguramente en los trabajos que ya les revisé, que les pongo esto así, para que se den cuenta que están repitiendo lo mismo, están redundando. Yo dije aquí que eran de edad de 25 a 50, con que llegue hasta años es suficiente, no tengo que volver a decir de edad. Y además nos dice los pacientes que aceptaron participar en la investigación o sea, mediante la firma de ellos, de consentimiento informado. Esto no le veo mucho sentido con que digan la firma del consentimiento informado y le pongo aquí anexo y le pongo un número al anexo para decir, en este caso puede que sea el anexo 1 o que le toque el número que le toque, pues lo pongo ahí. Entonces, si ya yo creé estos criterios de inclusión, vamos a ver los criterios de exclusión que tiene. Aquí en los criterios de inclusión se pueden agregar más cosas. Supongamos que usted le tiene que hacer un interrogatorio al individuo, que casi siempre es necesario, porque usted va a hacer una historia clínica, y entonces una de las cosas que muchas veces se pone es que el paciente se encuentre en plenitud de facultades mentales para que pueda responder a la encuesta de manera coherente, ¿no? Otras veces, por ejemplo, pues queremos que sea una embarazada, por ejemplo, entonces, lo que sea, el dato que nosotros consideremos que tiene que tener la persona para que quede incluida. Y no nos puede faltar nunca esto último, que ellos acepten participar en la investigación mediante la firma del consentimiento informado por parte de ellos o por parte del individuo responsable en caso de que no hubiera competencia por parte del paciente. Ahora vamos a ver los criterios de exclusión. Se excluyen a los pacientes que pertenezcan al sistema de servicios de DIF del CRI de San Pedro Cholula, Puebla, durante este periodo de tiempo. Y seguimos aquí con dificultades en esto de la fecha, que no presenten gonartrosis.
o que no presentaron gonartrosis, los excluimos. Pueden tener cualquier otra enfermedad, pero no tienen problema en la rodilla, pues ya no lo voy a tomar en cuenta. Ahora, fíjense cómo se hace esto. Pacientes de ambos géneros de edad que sean de unidades diferentes al DIS de San Pedro Cholula. Se lo puedo aceptar. Pero hay un detalle aquí que no utilizó y es la edad. Él plantea, o ella, como criterios de inclusión que los pacientes tengan de 25 a 52 años. Estos son los que pueden entrar de 25 a 52. ¿Quiénes no pueden estar? Los que tengan menos de 25 años y más de 52. Entonces, un criterio de exclusión tiene que decir pacientes menores de 25 años y mayores de 52. Ese es un criterio de exclusión que debiera estar acá. Y por supuesto, los que no aceptaron participar en la investigación porque no quisieron, sencillamente no firmaron el consentimiento y esos ya no entran. Vamos al procedimiento. Siempre tienen que fijarse que un subtítulo no se nos puede quedar solo en una página. Lo hacemos avanzar hacia la siguiente. Entonces, para llevar a cabo este trabajo se recopilaron datos generales del paciente, como es edad, género, trabajo, domicilio, y como aparece en el formulario, que en este caso no es 2 anexos, sino anexo 2, y ese número lo ponemos acá, ¿verdad? Se exploró además las toxicomanías, el grado de actividad física, el estado nutricional por índice de masa corporal, la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria y todo aquello que nosotros hayamos incluido como variable de estudio que le vamos a medir a estos pacientes. Entonces aquí se agrega que se recogió la edad, el nivel de capacitación de los fisioterapeutas que lo atienden. Se realizó además una evaluación del I. Está ahí, está además. Una evaluación del trabajo del personal de fisioterapia en la atención a la gonartrosis, siguiendo lo exigido por la MEFI. Ahora, suponemos que ya aquí describimos todo el procedimiento. Vamos a ver las técnicas. Las técnicas que presentaremos a continuación son las que ocuparemos en nuestra investigación para poder realizar un plan de tratamiento de acuerdo al MIF. Y entonces, la primera, que es para medir el dolor, es la escala visual analógica. Miren, un detalle que encuentro desde hace tiempo en las tesis que reviso es que dicen escala visual análoga. Parece que se los mencionan así dentro de la carrera, pero cuando quieran confirmar que no es análoga, simplemente búsquenlo en internet y verán que es escala visual analógica. Esa escala visual analógica se encarga de evaluar el dolor de una forma subjetiva. Y entonces colocan aquí la imagen de la escala, problema con eso, y la fuente de donde la sacaron, correctamente acotada en APA, para que se sepa que no es de ustedes. Si ustedes la van a hacer, cámbienle las caritas estas, pónganle otros muñecos y entonces ya es de ustedes. Ahora, aquí tengo un errorcillo que no es de dedo porque se repite más adelante, y es que van a hacer la medición goniométrica. La medición se hace con un goniómetro y es goniométrica. Y aquí va un acento. Bien. Describe que esa es la evaluación de la posición de una articulación en el espacio. En este caso se trata de un procedimiento estático que se utiliza
utiliza para observar y cuantificar la secuencia de movilidad, ausencia, perdón, de movilidad de una articulación. Esto, si es una cita, tiene que estar correctamente citado. Entonces, APA no cita así. Bien. Ahora, cuando nosotros vamos a describir esta técnica, tenemos que poner, por ejemplo, en qué posición va a estar el paciente. Es decir, con el paciente si es sentado, si es de pie, vea, se le va a hacer flexión de la articulación empleando el goniómetro, se va a medir el ángulo, y describimos cómo se hace eso detalladamente. Entonces aquí estamos viendo ya que el paciente está sentado, estamos viendo los diferentes ángulos que están midiendo. Todo esto hay que describirlo, aunque haya una imagen. Se mide esto, se mide lo otro, todo lo que hay que hacer. Ahora, esta fuente pues no está bien citada en APA porque esta es una liga, pero esa liga procede de una página y hay formas de citar adecuadamente a las páginas web. Incluso seguramente tiene un autor y todo lo demás que lleva la cita. Entonces la fuente tiene que quedar como una cita bibliográfica más, una referencia bibliográfica que van a poner aquí. Bueno, después nos hablan de la escala de Daniel. Igualmente no me voy a extender en esto, pero sí decimos que va a medir la fuerza muscular en una escala de 0 a 5 y todos los detalles, pero describimos también cómo se hace. Creo que aquí está más descrito, porque va diciendo por lo menos los resultados, cuándo mide, el grado que le da y en qué condiciones. Igualmente la fuente tiene que quedar bien citada. Aquí, el nombre que debe estar aquí delante no es WOMAC, sino cuestionario WOMAC. Y entonces explicar acá cómo o de qué trata este cuestionario, qué se mide con él, y incluso esto que tengo acá, que describe cuáles son los elementos que se toman en cuenta para dar el valor que otorgamos en él. Igualmente la fuente, esta fuente sí está citada adecuadamente. México tiene un acento. Después se describe el índice de masa corporal, que es otra técnica que se emplea, detalladamente igualmente. Cuando es así, cuando es asado, todos los detalles. Y finalmente cerramos con el análisis estadístico. ¿Qué hay que poner en el análisis estadístico? Que entre paréntesis lleva un acento aquí. Pues, ¿qué se hizo con los datos? Es decir, ¿qué cálculos estadísticos se hicieron con los datos? Puede ser que calcularan la media, la mediana, la moda, que hicieran un test como el chi cuadrado, la T de Student, el coeficiente de correlación de Pearson y montones de test que existen. Pero lo que hayan hecho, aunque sea nada más que calcular por ciento, eso lo tienen que poner aquí. Es decir, esto que tengo escrito ahí no refleja el análisis estadístico que se hizo en el caso. Es decir, dice, los datos estadísticos se procesaron, voy a ponerle el acento que lleva, para tener un control de los pacientes que ingresaron en la fecha estimada dependiendo de su género, su edad, índice de masa corporal y las valoraciones que fueron ocupadas para... Eso no es el análisis estadístico. Cuando ustedes van a hacer un análisis estadístico, ya en estos tiempos, pues todo se hace con computadora. Y nosotros tenemos que crear una base de datos siempre en un procesador de datos que puede ser el Excel, pero puede ser el NSS, el SPS, el PINFO. Yo creo que llegan a 100
los procesadores que hay. Pero el que sea, usted va a decir en qué creó su base de datos y después con ese procesador calculó, por ejemplo, los porcientos. O sea, calcula, por ejemplo, y en estadística, yo sé que ustedes dieron estadística, hay frecuencias absolutas y frecuencias relativas, que es lo mínimo que van a tener los cuadritos de ustedes. Quiero hacer una salvedad ahí con eso de los cuadros en un segundo más. Entonces vamos a poner que con eso, con ese procesador se calcularon las frecuencias absolutas y relativas. Absoluta es el número total, relativa el porciento, que aparecen en los cuadros. Y, por ejemplo, con Excel, pues se pueden construir gráficas. Nosotros también, generalmente, algunos no son buenos, pero sí se construyeron las gráficas que compilan la información que presentamos. Si hubiera elementos de procesamiento que fueran con test, pues entonces decíamos el nivel de confiabilidad que tiene, etcétera, etcétera. Pero ahí hay que decir qué se hizo con los datos para poder crear los cuadros y las gráficas que usted le presenta a la gente. Eso es lo que debe estar escrito ahí. Quiero aprovechar para hablar de esto de cuadros y de tablas. Nosotros en cualquier trabajo que revisemos por ahí, la mayoría dice tablas, pero eso está incorrecto. Lo que se hacen en las tesis, en los trabajos de investigación, no son tablas, son cuadros. ¿Cuáles son las tablas? Pues las tablas de logaritmo, las tablas de seno y coseno, las tablas de multiplicar, esas son las tablas de crecimiento y desarrollo, esos son tablas. Pero esto que hacemos dentro de un trabajo es cuadro. Aquí lo que nosotros creamos son cuadros. Bueno, entonces este es un marco metodológico. Yo creo que con esto, más lo que ustedes vieron en el video, pues ya tenemos la idea. Más cuando le llegue el suyo revisado, pues no será difícil arreglar. Entonces no le voy a dedicar más tiempo a esto, a la parte de ver el marco metodológico. Lo voy a dejar ahí porque ya que está revisado lo voy a aprovechar. Tenemos que familiarizarnos para lo que sigue, que es manejo de datos, y esta parte 2 de la seminario de investigación 2 está muy centrada en manejo de datos, marco metodológico, manejo de datos. Hay que, los que no sepan utilizar el Excel o no tengan experiencia en eso, es imprescindible que se familiaricen un poco con él. Yo no voy a pensar que se van a hacer expertos en Excel, pero sí que van a aprender a crear una base de datos y a extraer de esa base de datos información. ¿A qué le llamo yo una base de datos? Creo que dejé algo aquí. Por ejemplo, bueno, cuando nosotros hacemos una base de datos, y para eso tenemos los formularios creados ya llenos, y venimos acá a vaciar lo que tenemos en esos formularios. Y por ejemplo, pues ponemos aquí número. Recuerden que el formulario comienza con un número. Ese número es el que vamos a escribir acá. Puse aquí edad, puse aquí género, pero el género, fíjense cómo lo puse, codificado. Yo tengo que poner una leyenda por algún lugar por acá que diga que el masculino, por ejemplo, yo lo nombré con 1 y el femenino con 2. Y cada vez que yo vea aquí en mi formulario que es una mujer, pues escribo un 2, y si es un hombre escribo un 1. Es importante que nosotros utilicemos este tipo de codificación, porque muchas veces incluso pasamos estos datos a otros procesadores
que no admiten letras. Este sí admite letras, pero otros no lo usan. Entonces, es útil y es cómodo emplear la codificación. Bueno, y aquí seguiría yo poniendo los valores que obtuve en el test de tal cosa, cuánto me dio la goniometría y cuánto me dio esto y me dio lo otro, y lleno mi base de datos para después procesarla. Profesor, profe, Profe, perdón que lo interrumpa, A ver, pero creo que lo que está que proyectado no no se se ve. ve. No, solamente lo vemos a usted. Mm, sí, sí tienes razón en eso, porque yo había quitado la proyección porque voy a usar el de acá. Voy a ponérselos un segundo nada más. Ahora sí lo van a ver. Y ahora sí sé que lo están viendo. Le voy a aumentar un poco el zoom para que puedan verlo mejor. Siempre que pase algo de esto, ustedes me avisan para que yo no esté creyendo que estoy hablándoles con algo en la mano y no es verdad. Bien, ahí tienen ustedes en la pantalla el Excel. ¿Ah? ¿Qué hemos hecho aquí en Excel? Sencillamente vaciar los datos de un formulario. Aquí puse los números. Aquí puse las edades. O sea, yo agarro un caso y empiezo horizontal. Digo, el número 1 tenía 22 años, era masculino porque le puse un 1 al masculino. Y voy poniendo por aquí para acá toda la información que yo haya recopilado. Digamos, los datos correspondientes a la goniometría que hice, al test de Daniel, al otro test y al otro y al otro. De manera que me queda una base de datos caso por caso, en este sentido, con toda la información que yo tenía. Para después de aquí poder crear los cuadros que vamos a llevar a la tesis. Ahora, yo les voy a mostrar, para los que no manejan Excel, siempre hay personas que son expertos y les decía que no les voy a pedir que sean expertos en Excel, sino que hay un videito por ahí explicando lo esencial de Excel, lo que yo necesito y que ustedes van a aplicar. Entonces, voy a tratar de proyectar, y ahora sí voy a cerrar esto de acá, para poder proyectar desde la otra computadora. Esperemos que se pueda oír. Los estudiantes. Soy el doctor Salvador Ávila Batista, doctor en medicina, especialista de segundo clínica docente. En primer lugar, el Excel muestra la parte superior letras. Unos minutos hablar con ustedes acerca del manejo de datos para la preparación de tesis utilizando el sistema Excel. Aquí mostramos una base de datos creada, por cierto, creada con la finalidad de poder mostrar cómo se crea la base de datos. En primer lugar, el Excel muestra en la parte superior letras, columnas numeradas como A, B, C, D, etc. Y por acá aparece una primera columna que también tiene una numeración corrida. Nosotros ponemos en la primera línea las variables que queremos manejar, en este caso pusimos paciente, edad, peso, talla, sexo, género, y aclaramos en la leyenda que el género masculino se va a representar por el número 1, está codificado como 1,
y el femenino codificado como 2. Si nosotros deseamos saber cuántas mujeres hay en esta base de datos, escribir la siguiente forma: símbolo igual, conjunto y entre paréntesis. Como esto, la variable sexo está dentro de la columna I, pues ponemos E. Comienza, el primer dato está en 2 y el último dato está en 9. Pues ponemos E2, 2 puntos, E9, coma. Y como las mujeres están representadas por el número 2, 2. Y cerramos el paréntesis. Cuando nosotros damos Enter, el sistema nos registra el número de casos que están colocados o que están obtenidos en esta columna. Por ejemplo, a la hora de yo estar escribiendo la sintaxis, cuando escribo E2, E9, el sistema hace esto: marca el área donde voy a trabajar. Efectivamente, los datos que me interesan están en esta zona donde está la doble barra naranja. Cuando doy Enter, me da la información de cuántos datos están o cumplen la condición de tener el número 2. En este caso son 2, 3, 4 y 5. Estas son anuncios que se ven bien, y así es como se ven. Ahora, quiero saber cuántos casos tienen edad superior a 50 años. Escribo contar sí. Vengo a buscar la variable que voy a utilizar, que es edad. Edad está en la columna B, por lo tanto, los datos comienzan en 2 y terminan en 9. Pongo B2, 2 puntos, B9. El sistema inmediatamente hace esto: marca en esa columna los datos que yo he pedido manejar. Entonces escribo una coma y entre comillas doy el dato que yo quiero que se maneje. Es decir, edad superior a 50 años, escribo mayor que 50. Cuando eso se ha hecho, doy Enter y aparece 1. Nosotros revisamos los datos, nos damos cuenta que hay un solo dato que es superior a 50, que es el 58. Ahora, lo que yo quiero saber es cuántos casos tienen edad mayor que 60, menor que 60, perdón, y mayor que 50. Voy a escribir esto y voy a cambiar ahora a contar sí conjunto. Contar sí conjunto, vuelvo a utilizar el paréntesis y como lo que quiero ver es edad, me dirijo a la columna B y los datos están entre B2 y B9. Por lo tanto, cuando escribo B2, B9, el sistema hace esto, marca B2, B9. Pero es la edad, en este caso, mayor que 60, pues escribo una coma entre comillas, menor que 60, y hago lo mismo para el otro elemento que quiero manejar, que es mayor que 50. Menor que 60 y mayor que 50. Bueno, con la misma estructura hago eso, cierro el paréntesis, doy Enter, y el sistema me dice que es 1. Cuando reviso los datos que tengo referentes a edad, veo que mayor que 50 solamente hay un caso, que es incluso menor que 60, que es este. De esa manera, el sistema me cuenta cuántos casos yo tengo que cumplen la condición que yo necesito. Este otro ejemplo podemos ver, si tengo o quiero saber cuántas mujeres tienen un peso superior a 70 kilogramos, entonces ya tengo que manejar dos columnas. Primero, donde está el sexo para localizar a las mujeres, y escribo, como está en la columna E, E2, 2 puntos, E9, y el sistema inmediatamente me dice que voy a trabajar con estos datos.
Como quiero trabajar con mujeres y las mujeres son el número 2, pues pongo coma 2 y vuelvo a poner coma. Para ahora poner la siguiente condición, que es que el peso sea superior a 70 kilogramos. El peso está en C. Entonces, sencillamente yo tengo que poner que me trabaje con los datos desde C2 hasta C9. Él lo marca y le digo que quiero que trabaje con los datos que sean mayores que 70. Cierro la comilla, cierro el paréntesis, doy enter y el sistema responde 2. Veamos entonces cuáles son esos dos casos. Tienen que ser mujeres, cuenta, y tener la edad mayor que 70, el peso mayor que 70 kilogramos. Vean aquí. Esta no se incluye porque tiene 58. Esta siguiente tiene 87, esta sí se incluye. Y las otras dos son menores que 70, por lo tanto, el sistema no las cuenta. Es decir, que la respuesta en este caso se cumple, que es 2. Si yo quisiera involucrar 3 variables, en este caso, el sexo masculino, es decir, mi pregunta es, ¿cuántos hombres pesan más de 70 kilogramos y su talla es superior a 170 centímetros? Voy a escribir, como siempre, igual, contar punto sí, punto con punto, entre paréntesis. Voy a empezar por escribir el sexo o el género que está recogido en esta columna. Entonces, en cuanto yo escribo dos puntos de 9, el sistema hace esto. Marca la columna E. Ahora, yo le digo que quiero el 1, que es masculino, que son los hombres. Pesan más de 70 kilogramos, entonces voy a la columna de peso, que es C, y escribo desde C2 hasta C9. El sistema inmediatamente marca que voy a trabajar también con peso. Escribo una coma, le doy la condición que quiero que se cumpla, entre comillas, mayor que 70, coma, me voy a la talla, que es lo otro que quiero buscar. La talla está reflejada en D, por lo tanto, escribo de 2 puntos de 9 para que trabaje con los datos que están desde 2 hasta 9, e inmediatamente el sistema lo marca. Ahora yo le doy la condición, escribo una coma y digo que yo quiero que me busque los que son mayor de 170 centímetros de talla. Entonces, una vez que escribo esta condición, cierro el paréntesis y el sistema, cuando dé enter, me dice que 2 casos. Veamos cuáles son. Si revisamos, en el primer caso masculino, el hombre pesa 80 kilogramos, es decir, más de 70, y su talla es de 180, por lo que es mayor que 170. Este cumple la condición, este es uno de los casos. Veamos el otro caso. Su peso es inferior a 70 kilogramos, por lo tanto no lo puedo incluir. Y este otro caso, que es masculino también, tiene un peso de 79 kilogramos que cumple la condición, y además tiene una talla de 183 que también cumple la condición. Por lo tanto, son estos dos casos los que cumplieron la condición que les pedí de ser hombres: medir o pesar más de 70 kilogramos y medir más de 170 centímetros de estatura. Espera. En este caso,
vamos a ver cómo construir un cuadro de la tesis, utilizando las herramientas que ya hemos manejado. Nuestro cuadro tiene en primer lugar edad, he seleccionado los intervalos de 25 a 40 años y más de 40 años. Y quiero hacerlo para género masculino y género femenino. Tengo totales en esta columna y totales en esta otra. Entonces, para determinar en primer lugar lo que ocurre aquí, el número que tengo que colocar en esta casilla, pues voy a determinar cuántos masculinos cumplen la condición de tener edades entre 25 y 40 años. Para eso, voy a escribir igual contar puntos y punto conjunto entre paréntesis E2, E9, porque es la columna donde se encuentra el género, para decirle además que quiero el género 1. Cuando escribo E2, E9, el sistema hace esto. Y yo quiero masculino, por tanto pido coma 1. Vuelvo a poner otra coma y me voy hacia edad. Edad está en la columna B. Como edad está en la columna B, cuando escribo desde B2 hasta B9, el sistema marca la edad acá en la columna B. Voy a tener en cuenta que la edad que quiero es de 25 a 40 años, por lo tanto tengo que decirle al sistema que busque una edad que sea mayor que 24 para que inicie en 25 y menor que 41 para que termine en 40. Por eso voy a dar la información que se va a recoger, se va a seleccionar el criterio para la columna B mayor que 24 y vuelvo a poner B2, B9 para que siga trabajando aquí, menor que 41 para que concluya en 40. Una vez que he hecho esto, procedo a ver los resultados. Resulta que cuando yo dé enter me va a decir que esta mujer, o este hombre, perdón, está con edad de 39, por lo tanto está entre 25 y 40 años. Voy entonces a colocar este número acá en mi cuadro, porque se determinó que había un solo caso masculino que cumplía la condición de tener entre 25 y 40 años. Necesito saber ahora cuáles son los femeninos que cumplen esa condición. Para eso, vamos a ver, vuelvo a escribir la función igual contar si conjunto, vuelvo a ir a E12, 9, porque aquí es donde están los datos del género, coloco coma 2 para que trabaje con mujeres y vuelvo a poner coma. Voy hacia la zona donde está la edad, que es esta, pongo B2, B9 y el sistema marca B2, B9, le pongo la coma y le doy el criterio. Yo quiero que empiece en 25, por lo tanto escribo mayor que 24. Y vuelvo a poner la coma, vuelvo a registrar la columna donde voy a trabajar, que es B2, B9, y le digo que menor que 41 para que termine en 40. Veo los resultados. Hay una mujer que tiene 29 años, por lo tanto tiene más que 24 y menos que 41, es decir, está entre 25 y 40. Y otra mujer que tiene 35 que también cumple la condición, está entre 25 y 40. Entonces, ese dato lo tengo que plasmar aquí, son 2, pues el número 2 lo escribo en femenino. Ahora, como tengo un total, sumo el 2 y el 1, 3 casos. Ahora tengo que pasar a verificar cuántos masculinos tienen más de 40 y cuántos femeninos tienen más de 40. Hago el mismo procedimiento para masculinos y encuentro no te la pierdas por Amazon. en los masculinos que tienen más de 40 años, para determinarlos escribo
igual contar.si.conjunto entre paréntesis, vuelvo a hacer lo mismo de 12.9 para que me marque el área de género, le pongo el 1 porque es masculino lo que quiero y me voy hacia la edad que está en B2 y B9. Cuando escribo B2, B9 me marca B2, B9 para saber que voy a trabajar con estos datos y yo le doy coma, el criterio mayor que 40 para que los que tengan más de 40 años sean los que sean registrados. Entonces, cuando veo los resultados, solamente hay uno que cumple la condición, o dos, perdón, de ser más de 40. El que tiene 50 y el que tiene 48 de los masculinos. ¿Ah? Entonces, ese dato lo voy a llevar a mi cuadro. Y aquí tengo más de 40, 2. Tengo que hacer el mismo procedimiento para los femeninos. ¿Qué voy a hacer? Voy a determinar cuántos femeninos tienen más de 40 años. Para eso escribo igual contar.si.conjunto paréntesis. Vuelvo a marcar el 12.9 para que me busque los números 2, que son los femeninos, que están en la columna E. Una vez que tengo eso, escribo coma y voy a poner B2, B9 para que me trabaje con la columna B, que es donde están las edades. Inmediatamente marca esto, coma, el criterio que sea mayor de 40 años, pues cuando tenga esto establecido, cierro el paréntesis, doy enter y el sistema detecta que hay una mujer de 42 años, una mujer de 48 y una mujer de 58, es decir, son 3 casos. Eso es lo que escribo aquí, 3 casos. Como ya tenía 2 masculinos y 3 femeninos ahora, el total es de 5. Si ustedes se fijan, sumamos esto y da 8, que es el total de casos que estoy manejando. Y aquí me está reflejando que hay 3 masculinos en total, que son estos, 1, 2 y 3. Y 5 femeninos, que son estos, 1, 2, 3, 4 y 5. Cuando sume 5 y 3 me vuelve a dar 8, es decir que todo está en orden. Tengo 8 casos manejados y este es el cuadro que queríamos construir. Espero que este video te haya sido de utilidad en la preparación del cuadro. Bueno, ese videito está enlazado a la plataforma Canvas y puede que sea útil que ustedes lo utilicen como una guía porque van a tener, repito, que hacer 2 cuadros. Cuando ustedes vayan a hacer esos cuadros, deben crear primero una base de datos, es decir, lo primero que ustedes van a poner en el trabajo que van a subir es su basecita de datos. Y después van a dejar, como lo que van a subir es digital, es muy fácil de comprobar. De manera que cada vez que ustedes han hecho una operación en Excel, esa operación se pueda comprobar que lo hicieron técnicamente. Déjenme tratar de mostrarles lo que quiero decir con eso. Pedimos hasta la próxima oportunidad. Por ejemplo, yo hice unos cálculos que los resultados están aquí. Vean ustedes, si yo doy clic sobre este número, miren lo que aparece acá. Contar.si C4, C13. ¿Qué significa eso? Los números
que yo tengo en la base de datos comienzan a aparecer en el número 4, ¿verdad? Y esta es la columna C de la que estábamos hablando, donde está el género. Ahora, ¿hasta dónde llegan esos números? Hasta el 13. Entonces, si lo que yo quiero saber es cuántos individuos son del 1, que en este caso puedo decir que son masculinos, yo tengo que poner igual contar punto sí entre paréntesis C4, C13, porque los números míos van desde el 4 hasta el 13, pongo una coma, un 1, cierro el paréntesis y cuando dé enter va a aparecer el número 4. Pero cada vez que yo ponga el cursor sobre el número 4, va a aparecer la fórmula que empleé para que eso cuente. Entonces, cuando ustedes creen su tablita, sus cuadritos tienen que tener la base de datos aquí arriba y los números, cada vez que yo le ponga el cursor, me van a mostrar que sí hicieron la operación correcta. Por ejemplo, si yo quiero saber cuántas mujeres hay, creo que eso fue sí. Ajá. Hago esto, fíjense, cuando yo le doy al 6, ¿qué pasa? Igual contar sí, desde C4 hasta C13, porque sigo en esta columna, coma, 2, porque el 2 representa a las mujeres. Y entonces yo puedo comprobar perfectamente que ustedes sí trabajaron en Excel con la base de datos. Una vez que tengan los datos recogidos, esos datos los vamos a usar para hacer gráfica. ¿Cómo vamos a hacer la gráfica? Voy a tratar de mostrarles cómo se hace eso. Miren, yo copio el cuadrito que creé en Excel, lo copio, lo traigo para acá y lo pego aquí. Cuando yo voy a pegar, me da más de una opción. Déjenme ver si puedo. Esto es solo para que vean. Cuando ustedes van a pegar, fíjense cuántas posibilidades de pegar hay. Pero para hacer estos gráficos es preferible que utilicen este que tiene 1, 2, 3 o uno que aparece con rayitas horizontales azul. Cualquiera de esos dos es bueno para esto. Entonces, bueno, traen su cuadrito copiado, lo pegan aquí. Imagínense que el cuadrito es este, dice edad de 30 a 40 años y el otro intervalo, es decir, la otra clase es de 41 a 50 años. Observen aquí que está escrito completo, aunque aquí no se ve. Igual acá. Y aquí tengo masculino, femenino y total. Para yo hacer el gráfico con este cuadrito, voy a primero seleccionar el área del cuadro, como hice ahí. Me voy a ir aquí arriba y voy a buscar insertar. Y cuando pongo insertar aparece en toda esta área que es para gráficos. Aquí hay un gráfico de barras. Yo voy a escoger las barras. Lo voy a desplegar. Hay una pestañita. Despliego. Y las barras que yo quiero que ustedes utilicen van a ser las barras 3D, que son estas. Esta primera grupo de barras 3D. Cuando yo dé clic en las barras 3D, cuando yo dé clic no aparece nada. A ver qué pasó. Selecciono esto, le pongo insertar, me voy a gráfico, selecciono el gráfico y ahí está. Solamente
Al dar clic, ya me aparece un gráfico. Ahora este gráfico tenemos que procesarlo un poco, porque esta es la parte nada más que cruda, pudiéramos decir, de lo que hemos obtenido. Observen ustedes que aquí tengo masculinos, femeninos y total. Y hay una leyenda aquí abajo que me dice que el color azul corresponde a los que son de 30 a 40 años, que el color naranja este es de los de 41 a 50, y el color gris representa los totales, es decir, el total de masculinos, el total de femeninos y el total general. ¿Verdad? Ahora, a este gráfico hay que añadirle determinadas cosas. Por ejemplo, yo quiero que aquí arriba aparezcan los números que tengo en la tabla, aquí en el cuadro. ¿Verdad? Entonces, para eso, yo voy a ir, fíjense que está marcado diseño, de arriba, y vamos a ver si, porque realmente es el gráfico. Voy a ir a diseño, y en diseño me va a aparecer esto que está aquí en la esquina, que es agregar elementos de gráfico. Voy a desplegar esto y me sale todo un listado de cosas que le puedo poner al gráfico. Una cosa que quiero que son esos números se llaman etiquetas de datos. Entonces, me paro con el cursor encima de etiqueta de datos y me va a salir otra pantalla lateral. Y yo le voy a dar aquí donde dice más opciones de la etiqueta de datos. Y vean ustedes lo que pasa. Todas las barras adquieren encima el valor que le corresponde, que es el valor que tengo aquí en el cuadro. ¿Okay? Vean ustedes. Si yo veo a los masculinos, que son estos que están aquí, eran 10, 5 y 15. Vean los números aquí, 10, 5 y 15. Comprendiendo entonces que los de 10 son los que tienen el color azul, que es de 30 a 40 años, mírenlo aquí, que el rojo este es de 41 a 50 años, véanlo aquí, ¿cuántos son? 5, mírenlo acá, y el total para este grupo de masculinos es de 15, obsérvenlo aquí, y el color me está indicando que eso es total, así con todas las barras. Bueno, para presentar las tesis es muy útil que no solamente usted tenga un gráfico de barras, sino que tenga los datos agrupados en un cuadrito. Y para eso yo voy a volver acá a la esquina donde dice agregar elementos de gráfico, lo voy a desplegar y voy a buscar aquí algo que dice tabla de datos. En tabla de datos voy a ir a con clave de leyendas y le voy a dar clic y vean lo que aparece. Esto mismo que tengo acá, lo tengo aquí debajo del gráfico. De manera que a la hora de yo presentar la tesis, pues estoy con mis datos bien cómodos, bien claros, y estoy hablando de lo que yo encontré, pero sin que haya pérdida porque tengo mis números aquí. Lógicamente, como yo le pedí que saliera con clave de leyenda, que aquí está la leyenda con los colores, entonces ya esta leyenda me sobra, porque ya la tengo aquí, y simplemente le doy suprimir y se va de ahí. ¿Eh? Ahora, hay muchas otras cosas que hay que hacer con el gráfico. Una de ellas es poner el título. Vengo aquí simplemente, doy clic sobre el título y ya me deja escribir. ¿Qué título voy a poner? Pues voy a poner, por ejemplo, este va a ser el gráfico 1 de mi trabajo. Escribo gráfico 1, pongo un punto y entonces, ¿qué relaciona este gráfico? Pues la edad por un lado y el género por otro. Pues eso es lo que escribo aquí. El gráfico 1 representa la relación entre la edad y el género. Relación entre edad y género. Ya. Ahora, ¿qué otra cosa le puedo hacer a esto?
Pues aquí hay un eje que me representa el número de casos, que es lo que yo he contado. Y entonces yo debo ponerle, para que aquí se pueda leer, que esto es número de casos. Voy a volver a este apartado que tengo acá en la esquinita, lo despliego y veo títulos de eje. Como este eje es el eje vertical, marco vertical primario y me aparece esto. Esto me permite escribir aquí, borro lo que él tiene puesto, que es título del eje, y lo sustituyo por número de casos. Esto lo puedo mover yo, acercarlo aquí al eje si quiero, ponerlo como yo considere que esté mejor. Ahí está. Ahora, si miro las barras, por ejemplo, este color puede que a mí no me guste. Yo no quiero que sea gris, se ve muy tétrico. Pero bueno, pues yo voy a cambiar ese color. Para cambiar el color de las barras le doy clic a una barra y ustedes ven que se marcan todas las barras de la misma serie. Esto es total. Todos los totales están marcados. Me voy aquí al costado, tengo algo que dice relleno y entonces marco relleno sólido. Y en relleno sólido cambio el color y lo pongo si quiero rojo, si quiero amarillo, si quiero verde, pues cojo el color que a mí me dé el deseo y aparece acá. ¿Ah? Ahora, estas barritas se ven mucho más bonitas si yo le pongo un borde. Aquí abajo dice borde y dice línea sólida. Si yo marco aquí, entonces vean ustedes, y aquí les muestro que hay color. Aquí hay una selección de color. Yo puedo hacer que el borde este sea de diferentes colores. Lo más sobrio, lo más correcto es que sea negro. Pero si usted se lo quiere poner rojo, es su asunto. Nada más que despliega y selecciona el color que usted quiere que tenga eso. Para mostrarles, si yo quiero que salga así, ya ven cómo cambió. O si quiero que sea morado, pues ahí está. ¿Verdad? Vamos a ponerlo rojo intenso. Yo les recomiendo que lo pongan negro. Entonces hago eso con cada columna, cada juego de barra. Vengo y nada más que le pongo línea sólida aquí en el borde, que dice borde, y ya se va marcando, igual que a la otra serie. Le hago lo mismo y ya están todas marcadas. Ahora, como a mí me interesa que esto se vea fuerte, porque es para yo presentar la tesis, entonces yo puedo hacer que todos estos números queden en negrita. Y simplemente yo marco esto, igual que hago en cualquier sistema por ahí, vengo a inicio y le pongo negritas. Y vean ustedes cómo se refuerza, ¿no? Igualmente puedo aumentar la talla de los números. Si yo quiero que los números sean más grandes, lo que pasa es que a veces no es muy conveniente porque se amontonan, pero yo puedo ir haciendo crecer esos números, ¿verdad? Para que se vean todo lo grande que yo quiera. Las demás cosas también las puedo modificar por el mismo tamaño. Incluso todo esto debe y queda como Tiny New Roman, lo pongo en negrita para que resalte y hecho. Entonces eso lo puedo hacer con todo esto. Siempre que llego, Tiny New Roman, negrita, y todos los elementos, estos números también los pongo en negritas y los pongo también en Tiny New Roman, ¿ah? Para que se vea mejor y yo no tenga pérdida a la hora de presentar, que es una cosa que tengo que ir previendo. Esto lo estoy haciendo para yo presentar mi tesis y por lo tanto los números tienen que estar claros. Entonces, hago esto. Y
bueno, ya todos están en esa forma. Igual pasa con esto de acá. Todo esto se selecciona en conjunto. Cuando le doy clic, y yo también le cambio el tipo de letra para que tengamos todo ya uniformemente con Times New Roman. Bueno, esa es el grafiquito que queremos tener. Con este podemos ya presentar la información que tenemos. Entonces, lo que ustedes van a traer necesita dos detalles. Uno, la base de datos donde están los datos ficticios. Por supuesto, ustedes no han hecho una investigación, ustedes no tienen números, los números los ponen los que ustedes quieran. Usando esos números van a crear dos cuadritos diferentes. Casi siempre la gente hace de edad y género, así. Pero de estos dos cuadros, uno de los que ustedes hagan tiene que ser de lo que está en el trabajo, que puede ser el test de Daniel o el test de el que sea, y a ese le voy a poner datos y con ese voy a hacer una tablita para que se vea que estoy trabajando mi parte, ¿verdad? Ahora, el resultado que yo tengo aquí, yo lo voy a utilizar para hacer un cuadro en Word. Es decir, ya yo trabajé aquí, yo voy a entregar una base de datos, un cuadrito como este y un gráfico aquí mismo sobre Excel. Importante que cuando yo haga mi base de datos, debajo de esa base de datos haya una leyenda. Y si masculino es 1, yo ponga masculino igual 1, femenino igual 2. Lo que yo codifique para que se entienda lo que yo tengo escrito acá arriba. Ahora, yo quiero que ustedes también practiquen, porque lo van a necesitar para hacer su tesis, hacer el cuadro, pero el cuadro se hace en Word. Entonces nos vamos a pasar un momento a Word para hacer un cuadro, para que ya esté completo lo que ustedes tienen que hacer. Yo voy a copiar esta información para que acá me quede lo mismo. Voy a abrir un Word, cualquiera de estos que tenía aquí, abro un archivo nuevo, y en ese archivo nuevo voy a pegar el cuadrito que trae. Este era el que les decía que es bueno para pegar allá en Excel, el que tiene este tipo de rayitas. Bueno, me está pegando o queriendo pegar
otra cosa que no es lo que yo tengo. Eso no es lo importante. Lo importante es que cuando ustedes van a hacer su cuadrito aquí en Word, van a escribir, por ejemplo, cuadro, y esto es con letra Times New Roman, que no es la que está saliendo ahí. El cuadro se pone con números romanos, punto, el mismo nombre que tenía ya en el gráfico, que era relación entre edad y género. Ahora, si yo me fijo, tengo que ver en el Excel cuántas columnas tenía mi cuadro. Había 1, 2, 3, 4. Y estas yo las voy a poner doble porque les voy a poner el %. Entonces, estos serían 2, 4, 6 y esta 7. Tengo que hacer una tablita que tenga 7 columnas. ¿Cómo hago eso? Pues simplemente vengo aquí, coloco aquí debajo, digo insertar tabla y selecciono mis 7 columnas, son estas, y de ahí para abajo, pues las que yo quiera, porque es muy fácil de eliminar lo que me sobre. Ya lo tengo así. Ahora, yo sé que quiero una columna para edad y quiero 4 columnas para género y 2 para total. Voy a hacer esto. Fíjense, voy a marcar estas 4, que son las que voy a usar para género. Doy un clic derecho. Y entonces en este clic derecho doy combinar celdas. Ya todas se unieron. Y ahora escribo aquí género. Y lo centro. Igual que hago siempre aquí en Word, vengo a inicio y lo pongo centrado para que quede correcto. Ahora los géneros van a ser 2, masculino y femenino. Yo voy a usar estos 2. Los voy a unir con un clic derecho, voy a dar combinar, y ya se unieron estos 2. Y aquí con otro clic derecho, vuelvo a combinar, y ya se unieron. ¿Qué voy a escribir aquí? Pues aquí escribo masculino. Y acá escribo femenino. Y también lo centro, para que quede elegante, ¿no? Ya está. Ahora, ¿qué datos yo voy a poner? Pues voy a poner aquí una N minúscula, importante, minúscula, que va a decirme la frecuencia absoluta. Y aquí voy a poner un símbolo de %, porque le voy a calcular el %. Igual, aquí en femenino voy a escribir la N, y aquí voy a escribir el %. Bueno. De este lado, yo voy a escribir total. El total va a quedar aquí, llevándose estas 4 casillas. Por lo tanto, le voy a dar combinar para que esas 4 casillas se unan y después voy a escribir aquí la palabra total. Queda, como ustedes ven, desorientada. Pero yo la quiero bonita, centradita. Entonces vengo aquí arriba a disposición. Cuando hablo de disposición, miren cuántos cuadritos aparecen y la que yo quiero es esta, que está en el centro y cuando le doy clic, vean dónde se pone. Exactamente como yo la quería. ¿Está? Centradita. Ahora, ¿qué va aquí? Una N para poner el número de casos y el % que representan y le pongo el símbolo %. Como todo esto me quedó justificado a la izquierda, yo hago esto. Lo centro y aquí mismo puedo hacer esto. Vengo al cuadrito que toqué hace un rato y ya me lo pone correctamente. Ahora, ¿qué me falta de este lado? Poner edad. Y tengo aquí 3 casillas. Estas 3 casillas las uno combinando celdas y escribo aquí la palabra edad o edades. ¿Verdad? Igual que en los otros casos, la voy a centrar, la selecciono primero, vengo aquí
Doy clic y vean cómo queda. Ahora ya tengo creada la estructura externa. Ahora tengo que ver cuáles eran los datos. Reviso. Si tengo mala memoria, vengo aquí. A mí no se me quiso pegar, sí se pega. Pero las cosas son como son cuando uno quiere hacerlas, no. De 30 a 40 años y de 41 a 50, ¿verdad? Eso es lo que voy a escribir en la primera columnita. Voy a venir acá y voy a poner de 30, puedo ponerlo con letras o con rayitas, como yo quiera, a 40, y escribo la palabra años. Lógicamente yo puedo hacer que esto se mueva para que me quede así. Y después el otro era de 41 a 50, pues escribo de 41 a 50. Y pongo la palabra años. Si yo quiero, pongo aquí arriba edades, entre paréntesis años, y entonces esta palabrita no la tengo que escribir. Y la última que tengo allí es total, escribo total. Ahora voy a traer para acá los datos de las frecuencias absolutas que tomé allí. Esta línea me sobra, yo nada más que las selecciono y le doy eliminar fila y se va de ahí. ¿Bien? Bien, voy a buscar los datos que tenía. Voy a ver aquí. Los masculinos eran 10, 5 y 15. Y los femeninos 15, 10, 25. Entonces los voy a escribir. Diez, 5, 15 y 15, 10, 25. Pero no aquí, porque aquí lo que va a ir es por ciento. Lo tengo que cortar de ahí y lo voy a pegar donde va, que es donde está la N. Ahí lo voy a pegar así. Ya está. ¿Qué me queda ahora? Las sumas. Esto aquí daba 25, esto daba 15 y esto da 40. Fíjense ustedes que da 40 así y da 40 así. Pero ahora que me queda sacar por ciento. Yo sé que muchos ya no se acuerdan de sacar por ciento, pero eso es de primaria y eso sí, nada más les voy a decir cómo se hace, pero eso sí lo tienen que saber hacer ustedes. Como el total aquí es 40, y déjenme poner para que mis números queden bonitos, selecciono todo esto y vengo aquí a disposición y vuelvo a poner los centralitos. Y vean ustedes cómo se alinean perfectamente y nos queda presentable, ¿no? Entonces ahora yo tengo que escribir aquí los porcientos. Voy a dividir 10 entre 40 y lo voy a multiplicar por 100 y ya tengo el porciento aquí. Y después 15 entre 40 por 100 y pongo el porciento de aquí. Y 25 entre 40 por 100 y me da el porciento de acá. Y así con todas las casillas, de manera que nos quede el porciento ya colocado. Esto que está por acá lejos y todo lo demás tiene que estar en Times New Roman, por lo tanto yo pongo la letra que le corresponde, tamaño 12. Cuando aquí hay un corrimiento como este, pues sencillamente yo lo ajusto. Vean cómo se pone el cursor doble sobre la rayita y entonces ya me permite acomodarlo. Este se desajustó, yo lo acomodo y lo pongo aproximadamente a al mismo ancho y juego con eso para que me quede parejo. Esta tabla está muy grande, yo puedo reducirla considerablemente arrastrando todas estas barras y dejándolas. No me dejen una barra ahora del ancho del dedo y la otra del ancho de la mano. Parejas, todas ellas aproximadamente.
Y solamente tenemos que ponernos a acomodar aquí para que esto quede como debe ser. Bueno, yo voy a calcular los porcientos, los voy a escribir y con eso queda lista mi tarea. ¿Qué me falta en este cuadro? Primero, esto va centrado. Entonces yo busco aquí, lo acomodo para que me quede. Y aquí debajo, siempre que nosotros hacemos un cuadro, tiene que decir fuente. ¿Qué es la fuente? ¿De dónde lo saqué? ¿Y de dónde yo saqué esto? Estos son mis datos. Son los datos que yo recogí. Por lo tanto, aquí se escribe elaboración propia. ¿Eh? Esa es la fuente. Pongo un punto al final. Como la letra no es Times New Roman, yo la pongo en Times New Roman. E incluso el tamaño de la letra se modifica y en lugar de ser el que tengo ahí va a ser 10. Y listo. Hay quienes ponen esto centrado, eso no me preocupa, si lo quieren poner centrado, lo ponen centrado. Ahora fíjense, en el gráfico que hicieron en Excel, tiene que haber una fuente. ¿Y cuál fue la fuente? Este cuadro. Por lo tanto, la fuente allá en el gráfico es cuadro 1. Es decir, que debajo del gráfico que nosotros creamos en base a este cuadro, nosotros vamos a poner aquí fuente cuadro 1. ¿Ok? Oigo preguntas. Díganme que no saben hacer, que no entienden, que quieren que les explique, si es que hay algo que quieren que les explique, y lo hacemos en los minutos que quedan. Entonces, profe, si entendí, ¿se tiene que enviar solamente el Word o también el Excel? Bueno, las dos cosas. Yo quiero que ustedes suban un fichero en Excel que tiene la base de datos, el cuadrito creado que yo pueda comprobar que se hizo con cálculos y el gráfico. Y un Word Okay. donde quede el cuadro completo. ¿Sí? Sí, ok. Pregunten ahora lo que quieran. Profe, una pregunta. ¿Podrá Sí. subir estos videos entre hoy y mañana? Este video hemos estado grabando lo que yo les he explicado. La clase completa se la puedo subir esta noche. Ponerla en Canva donde dice clases grabadas. Ahí va a estar para que ustedes la puedan ver si la quieren ver. Muchas gracias, profe. Ok. ¿Alguna otra cosa? Cierro la grabación entonces. Profe, ya solamente una última cosa. No sé si soy el único